Hola, Ignacio Rodríguez Burgos, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya saben ustedes, Ignacio Rodríguez Burgos tiene aquí un apartamento, es una persona que está aquí desde primera hora de la mañana hasta la hora que se le solicita por la noche, y hoy, como no, está con nosotros. Ignacio Rodríguez Burgos es el responsable del área de información económica de los servicios informativos de esta casa de Onda Cero. Y de los periodistas ejercientes que hay en esta mesa es el que sabe de economía. Uno apenas sabe un poco moderar a gente con cierto criterio, pero tampoco demasiado. Así que confío en tu oficio y tu criterio, querido. Muy bien, para pues que estamos. Entre los dos pues podamos conducir esto. Será fácil, ya lo verás, no habrá ningún problema. Se trata al final de que usted, amigo oyente, tenga una referencia lo más precisa posible de las propuestas de los principales partidos, que se conocen, pero a veces los medios de comunicación nos detenemos demasiado en cosas menores, ¿eh? Nos olvidamos de que, por ejemplo, el CIS, aparte de encuestas, pues hace también barómetros en los cuales se indica qué es lo que más preocupa a los ciudadanos, y sigue desde hace mucho tiempo siendo el primero y principal problema de los ciudadanos, de usted, mío, de los que estamos aquí, el paro, y será una de las cuestiones que abordemos aquí con especial interés. Quiero saludar a los presentes en este debate, en este estudio central de Onda Cero. Toni Roldán, economista, portavoz de Economía de Ciudadanos. Señor Roldán, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Está también en nombre de Podemos Jorge Usó, economista, miembro de la Secretaría Económica de Podemos. Señor Usó, buenas noches. Buenas noches. Y aquí a mi derecha, pero se han ubicado a mi derecha, según se mira de frente, estarían a la izquierda. Así se han ubicado ellos como han querido, ¿no? Se han sentado en la mesa, han llegado y educadamente se han ido en otro sitio, no hay una ubicación física precisa o intencionada. Por el Partido Popular, Alberto Nadal, economista, exsecretario de Estado de Presupuestos con el último gobierno del PP. Señor Nadal, buenas noches. Buenas noches a los oyentes. Daniel Fuentes, responsable de Economía del Comité de Estrategia del Partido Socialista. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias a todos, repito, por estar aquí. Vamos a tratar de hacer lo que al final ustedes querrán también que hagamos. Será que los oyentes se enteren de la mejor manera posible de lo que queremos ofrecerle o de lo que ustedes quieren ofrecerles, proponerles para una jornada como la del domingo y evidentemente un compromiso, como dice específicamente el programa que han presentado y el Partido Popular, un contrato, que imagino que eso es un término que todos ustedes estarán dispuestos a aceptar, con los ciudadanos. Bien, lo primero que voy a pedirle a los asistentes es que hagan una exposición breve, no se dejen nada, pero vamos, no se me vayan muy allá, sobre la situación económica tal y como la ven, para luego entrar en el detalle, o lo que podamos del detalle, de cómo se aborda esa situación. Y le pediría en primer lugar a Toni Roldán que haga en nombre de Ciudadanos, haga esa exposición de la situación económica en este momento. Bueno, estupendo, gracias. En primer lugar, yo diría que, por hacer un análisis de dónde estamos a nivel internacional, tenemos un entorno internacional frágil, con una desaceleración de la economía, con gobiernos populistas en muchos países, con el Brexit, con la guerra comercial. Y en España también los indicadores nos dicen que las cosas no van tan bien como iban. Tenemos un ritmo de crecimiento más lento. Somos todavía el segundo país con el segundo déficit más alto de la Unión Europea. Tenemos un nivel de deuda muy alto y muchas de las reformas que teníamos que hacer pues no las hemos hecho. Básicamente tenemos 3 ejes prioritarios de reformas en Ciudadanos y 3 principales reformas que se tienen que abordar que el bipartidismo ha sido incapaz de abordar. La primera, y para mí la fundamental, es el capital humano, la educación, la formación, las universidades. En España tenemos el segundo índice de abandono escolar temprano más alto de la Unión Europea. Estuvimos cerca de conseguir un pacto de Estado por la educación, pero el PSOE se levantó de la mesa y no pudimos completarlo. En formación estamos en el pleistoceno de las políticas de formación. Cada año nos gastamos 6.000 millones que nos sirven para reemplear a los parados. En universidades podríamos hacer muchísimo más para ser más competitivos globalmente, etcétera. El segundo punto fundamental es el empleo. Somos una absoluta anomalía en Europa. Generamos más desempleo y más precariedad que nadie. Y cerca de uno de cada tres trabajadores en España son trabajadores pobres, es decir, que a pesar de trabajar no logran ingresar el equivalente al salario mínimo interprofesional al final del año. Básicamente porque están todo el día entrando y saliendo del mercado laboral con contratos basura. Y finalmente, las instituciones. El bipartidismo básicamente durante muchos años se ha dedicado a colonizar desde las empresas públicas a los reguladores, se han repartido los jueces y todo eso genera inestabilidad, genera probablemente miras hacia otro lado
si el regulador es tu amigo en vez de abordar la cuestión de las cajas, etcétera. Y esa es la tercera cuestión que tenemos que abordar de manera prioritaria. Bueno, el señor Roldán ha hecho una exposición muy sucinta y luego de la situación y luego algunas de las propuestas. Yo les pediría que en lo posible efectuáramos ese relato de la situación y luego vayamos a las propuestas. Jorge Uso, de Podemos. Bueno, pues yo voy a intentar resumir nuestro diagnóstico de la situación actual de la economía española en tres cuestiones principales. En primer lugar, pues es verdad que las previsiones coinciden en que el crecimiento se está desacelerando en toda Europa. También en España, aunque parece que más lentamente, que aguanta mejor. Y en nuestro caso, esto puede tener que ver con el propio frenazo de la economía española, pero también, y me parece que es importante que destaquemos esto, con la imposibilidad de mantener el fuerte crecimiento del consumo que se había estado produciendo en estos años sin una recuperación suficiente de los salarios. Y lo importante aquí es que el próximo gobierno adopte medidas activas para que continúe la reducción de desempleo, como por ejemplo continuar con la subida del salario mínimo o la inversión pública. Pero creo que aún son más importantes las otras dos cuestiones que quiero mencionar. La primera es que no sirve de nada este crecimiento si, como está pasando, una parte importante de los españoles y las españolas no están mejorando de verdad sus vidas. Y pienso, por ejemplo, en los jóvenes atrapados por la precariedad, que acumulan contratos cada vez más cortos, mal pagados y sin poder independizarse porque no pueden pagar un alquiler. Y evitar que esto siga pasando creo que va a requerir pues una ofensiva contra la precariedad. Y en tercer lugar, la tercera cuestión serían los desafíos que tenemos por delante, que tenemos que responder con políticas mucho más ambiciosas de las que se están aplicando. Me refiero, por ejemplo, al cambio climático y la transición ecológica, que van a requerir importantes inversiones en los próximos años. Nosotros a esto lo hemos llamado el Plan Horizonte Verde. O la igualdad real entre hombres y mujeres y el reparto de los trabajos de cuidado. A esto lo hemos llamado Horizonte Morado. Y, en tercer lugar, hemos dicho que vamos a hablar de tecnología, abordar más activamente el proceso de digitalización en un doble sentido. Primero, para evitar que otra vez España se quede atrás en un proceso de cambio tan importante, pero también para asegurar que este proceso no deja atrás a una parte de la población porque no tiene posibilidad de encontrar empleo o porque la uberización de la economía les condena a trabajar en condiciones precarias. En definitiva, lo que creemos es que para resolver estos desafíos hacen falta planes de futuro, transformando en profundidad la economía, y hace falta hacerlo además con justicia y, como nos gusta decir, con las personas dentro, poniendo la vida en el centro de nuestras políticas económicas. Gracias, señor Uso. Podemos, Daniel Fuente, responsable de Economía del Comité de Estrategia del PSOE. Buenas noches. Buenas noches. Yo distinguiría entre la evolución del entorno exterior y qué es lo que ocurre con la economía en el ámbito doméstico. En el entorno exterior, la verdad es que hay nubarrones, no sería sensato negarlos. Pues tenemos un Brexit a las puertas del calendario, tenemos una Italia que se ha convertido en un enfermo crónico de la zona euro, tenemos una Alemania que sufre especialmente las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y tenemos en general una zona euro que se desacelera de manera notable. Si miramos de puertas hacia adentro, lo que vemos es que la economía española no solo se comporta razonablemente bien, sino que yo creo que por encima de lo que cabría esperar en los escenarios centrales del consenso de analistas. No solo crecemos el doble de la zona euro, sino que ese doble es significativo, ¿verdad? El doble de Nava no es interesante, pero crecer a tasas del 2,2, 2,3% interanual, que es la tasa que estamos viendo ahora, con indicadores adelantados del primer trimestre de 2019 que apuntan a que se va a mantener ese ritmo de, digamos, 0,6% de crecimiento, con creación de empleo, pues fijaos, de 540.000 empleos en términos interanuales, 150.000 empleos en el último mes. Es verdad que menos de las tasas récord de creación de empleo que el año 2015-2016, pero en cualquier caso, más que robustas, yo creo que el consenso de analistas las firmaríamos si esta fuese la tendencia de medio y largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Bueno, tenemos por delante que conciliar crecimiento con distribución. No sirve de nada crecer si ese crecimiento no llega a la gente. Y por eso nosotros pensamos que hay tres vías de actuación, ¿no? La primera es una vía clarísima de mejorar la cohesión social, que ha sido dañada en esta salida de la crisis, que no ha sido la misma para todos. Creemos que es necesario romper ese paradigma, ese falso paradigma de crecer primero y distribuir después. Eso tiene que agotarse. Yo creo que es una de las conclusiones de la crisis del 2008. Ese crecimiento en dos fases de primero PIB, después distribución de la renta, en cualquier caso no es lo que nosotros apoyamos. Y esto debe hacerse además satisfaciendo una restricción presupuestaria clarísima y una necesidad de ajuste de nuestras cuentas públicas, porque, recordémoslo, seguimos teniendo una deuda pública más alta de lo recomendable. Muy bien. Señor, en nombre del Partido Popular, Alberto Nadal.
Sí, buenas tardes. Mire, hay que recordar de dónde venimos. En el año 2011, cuando llega el Partido Popular al gobierno, la economía está quebrada, se están destruyendo millones de puestos de trabajo y nadie daba un duro por la economía española. Se toman una serie de políticas, se toman una serie de medidas, se realizan una serie de reformas y desde el año 14 hasta ahora hemos crecido 5 años de forma consecutiva. Pero este crecimiento, a partir de junio del año pasado, empieza a ralentizarse, empieza no a ir tan bien como iba hasta entonces. Hasta entonces la economía crecía al 3%, ganábamos competitividad, ganábamos exportaciones, éramos la envidia del continente europeo. Y a partir de junio hay un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno empieza a hablar de revertir reformas estructurales, de subir los precios de la energía, de subir impuestos y la alegría va desapareciendo. Sí, mantenemos un nivel de crecimiento por encima de la media europea, pero eso es por la inercia que llevábamos de las políticas económicas anteriores. Y voy a poner un ejemplo. Desde que gobierna el Partido Socialista no se ha reducido en 1/10 el déficit público. Desde que gobierna el Partido Socialista no se reduce la prima de riesgo. Desde que gobierna el Partido Socialista bajan las inversiones. Desde que gobierna el Partido Socialista ya no hay ese esfuerzo por ganar competitividad y por ganar capacidad de crecimiento a largo plazo. Palabras como competitividad, eliminación del déficit público han desaparecido y en su lugar han sido sustituidas por un lenguaje y una serie de medidas que van en la dirección contraria a lo que queríamos decir. España sale de la crisis con 3 heridas que todavía no ha cerrado. La primera de ellas, y más importante, es el desempleo. Sigue con tasas de desempleo del 14% y hay que reducirlas hasta los niveles europeos. Ahí, educación y reformas estructurales son fundamentales. En segundo lugar, tiene un diferencial tecnológico con el resto de Europa que hay que cubrir atrayendo inversión y atrayendo talento. Y, en tercer lugar, tenemos unos niveles de endeudamiento externos y públicos que hay que eliminar o si no seremos vulnerables a la próxima crisis. Por lo tanto, la política económica debe dirigirse a eliminar estas vulnerabilidades, hacer que la economía crezca, que se cree empleo y esta es la base para conseguir una mejor distribución de renta y una mejor bienestar de todos los españoles. Imagino que por alusiones el señor Fuentes quiere intervenir, pero pediría que no hiciéramos un debate de lo que has hecho tú, lo que he hecho. Miremos un poco hacia adelante lo que ofrecemos cada uno para cambiar la situación. Que no retorzamos las cifras. Eso es. Ah, bueno. Exactamente. En el cierre de 2017, la economía española crecía al 3,1%, en junio de 2018 al 2,5%. La desaceleración no está vinculada, ni siquiera ocurre al mismo tiempo con el cambio de gobierno. La desaceleración de la economía española viene desde el año 2015-2016 y de manera muy significativa desde el final de 2017. Y lo sabemos todo por el agotamiento de los vientos de cola y por la ausencia de reformas estructurales. Ya está bien de hacernos creer que la economía española crecía por encima del promedio europeo gracias a unas reformas que no han existido. ¿Cuáles han sido las reformas estructurales de los 7 años de gobierno del Partido Popular? 1, reestructuración del sector bancario, con sus pros y sus contras. 2, reforma del mercado laboral. Ahí se termina la lista de reformas estructurales. No ha habido valentía, no ha habido voluntad política de afrontar ninguna de esas reformas estructurales y no hemos crecido, por lo tanto, a causa de unas reformas o gracias a unas reformas que no han existido. En cuanto a otros datos, dice usted que el déficit público no se ha reducido en 1/10. Perdón, lo cogimos en 3,1, lo hemos dejado en 2,6. Son 5 décimas. Eso no es correcto, no es correcto. En junio ya se había rebajado 5 décimas, que es exactamente lo que se ha reducido este año. Entre junio y diciembre no se reduce una sola décima el déficit público. Ya las décimas, los datos de la EGAE, de la Intervención General de la Administración del Estado, en junio ya habían reducido el déficit público 5 décimas. Exactamente lo mismo que han cerrado el año. Eran un 3,1 en junio, auditadas por la EGAE. Mira, vamos a poner un ejemplito. El año 2017, último ejercicio. Voy a dejar un minuto. Último ejercicio en el que gobierna el Partido Popular el año completo, se ingresan menos de 20.000 millones adicionales por el conjunto de las administraciones públicas y se reduce el déficit público en 14.000 millones de euros. El año 2018, cuando en la segunda mitad ya gobierna el Partido Socialista, se recaudan adicionalmente, se ingresan 26.000 millones de euros. ¿En cuánto se reduce el déficit público? En 4.000. De 3,1 puntos del PIB a 2,6 puntos del PIB, 5 décimas del PIB. Ya saben ustedes que los oyentes estarían mucho más interesados que en la discusión de lo que también es natural. Sí, pero lo primero es no retorcer las cifras y a partir de ahí podemos debatir. Lo que pasa y cómo lo vemos, vamos a tratar de ir inversión extranjera directa de 8.000 a 32.000 millones entre el 17 y el 18. Eso también lo sabemos. ¿Por qué negar esa realidad? Yo matizo un poco a la conversación que estás haciendo, que me parece interesante. Sí, lo es, sin duda. Pero yo creo que hay una señal que decía o apuntaba Nadal del Partido Popular que creo que es relevante. Cuando tienes un país en una circunstancia que, como decimos, ya no es tan óptima como antes, es el momento oportuno en la buena parte del ciclo para abordar reformas estructurales. ¿Qué decide hacer el Partido Socialista cuando forma ese gobierno, digamos, con todos esos
coalición extraña que habéis montado. El gobierno solo ha sido el Partido Socialista. Estamos gobernando en solitario. Bueno, con 80 diputados y dependéis de todos los demás para hacer reformas. Con acuerdo con Podemos. Bueno, pero digo... El gobierno es monocolor. También estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es monocolor. Solo gobierna el Partido Socialista con el apoyo de Podemos. Pero si me dejas terminar el argumento... Pero es cierto o no es cierto. Bueno, que gobernáis con 84 diputados y necesitáis otros... ¿Cuántos? Hasta 175, casi 100. Bueno, esos son unos cuantos partidos que tienes que sumar. Eso es legislativo, no ejecutivo. Mi punto, perfectamente. No, pero si mi punto es... si me permites, Daniel, no es ninguna crítica. Mi punto es que es muy difícil y es irresponsable aliarse con una coalición con 6 o 5 o 6 partidos porque es muy difícil llegar a hacer reformas. Y si además tu socio de la coalición es Podemos, que lo único que hace es superarte la puesta en gasto y no tiene ningún interés en abordar las cuestiones competitivas que permiten financiar esa sostenibilidad del gasto en el futuro, entonces estás poniendo en riesgo la economía y estás desaprovechando una oportunidad gigantesca para hacer esas reformas, porque cuando te esperas a la segunda parte del ciclo, cuando te esperas a cuando viene la crisis, que es lo que han hecho en otras ocasiones el bipartidismo, entonces es cuando vienen los recortes y cuando se sufre, cuando hay sufrimiento social. Es ahora cuando hay que impulsar el crecimiento futuro de la economía y no esperar, ahora gastar y derrochar y esperar a que vengan mal dadas para hacer las reformas, que es mucho más duro. Jorge Uso, Podemos. Yo quería agradecerle a Antonio Roldán, efectivamente, que nos reconozca los méritos que hemos tenido poniendo en marcha la moción de censura y llevando la iniciativa en este periodo para cambiar la agenda de política económica y centrar los temas, por ejemplo, en la subida de los salarios mínimos, la ampliación de los permisos de paternidad, la regulación de los precios de alquileres, la ley de cambio climático, etcétera. Es decir, que efectivamente esto es lo que hemos influido y que estamos muy contentos de haberlo hecho. Pero yo creo que si vamos a estar discutiendo sobre las 2 décimas más o menos de un trimestre contra otro... Voy a intentar que no, le prometo que haré todo lo posible. A mí me gusta más hablar de los 2 grados, que la temperatura del planeta no puede subir, y por lo tanto creo que es mucho más relevante que hablemos del futuro, de los desafíos del futuro. Estamos hablando de transformación de la economía y a mí me parece que uno de los desafíos principales que tiene la economía española es cómo adaptarse al cambio climático y qué tipo de inversiones necesitamos para esto. Necesitamos programas de inversión que nos permitan, pues por ejemplo, sustituir los coches contaminantes por coches no contaminantes en un plazo razonable, 2040. Necesitamos un sistema energético 100% renovable, necesitamos reducir sustancialmente las emisiones de CO2 y nosotros esto lo hemos resumido en un programa, como decía antes, que se llama Horizonte Verde, que incluye medidas para rehabilitar viviendas y ahorrar, para que las familias ahorren en la factura eléctrica, medidas para apoyar esta sustitución de los vehículos convencionales por vehículos eléctricos, pero sobre todo que esto se pueda producir en España y que podamos resolver problemas tecnológicos sobre esto, y creo que esto es de lo que tenemos que hablar para el futuro, de cómo invertir para que el sistema energético español sea 100% renovable. A ver, yo creo que hay una cuestión importante que tenemos, si miramos al futuro, es ¿qué nos falta? ¿Por qué España no es Alemania? ¿Por qué España no es Suecia? ¿Por qué España no tiene el nivel de renta del Reino Unido? Nos faltan, en primer lugar, tecnología. Nos falta capacidad de poder absorber más rápidamente los cambios tecnológicos que están produciendo en el mundo y que seamos capaces también nosotros de participar en esos cambios tecnológicos. Para ello necesitamos inversión y talento. Y la única forma de conseguir atraer inversión y talento, una de las formas de conseguir atraer inversión y talento es con un sistema impositivo que atraiga la inversión y con un sistema impositivo que atraiga el talento. Con el marginal de IRPF de los más altos de la Unión Europea, la media está en el 39 y nosotros en el 45, no atraemos talento. Con un impuesto de sociedades que se ha quedado desfasado, no atraemos inversión. Y por eso es fundamental para conseguir reducir ese diferencial con los países de nuestro entorno. ¿Qué más nos falta? Nos falta un mercado de trabajo que funcione mejor, lo decía Tony anteriormente. ¿Cuál es el principal problema de nuestro mercado de trabajo? La reforma laboral, la que ha creado millones de puestos de trabajo. No necesitamos un mercado laboral flexible en que empresarios y trabajadores se puedan poner de acuerdo y que, por lo tanto, en los momentos malos del ciclo nos comportemos como el resto de los países europeos y no se vayan millones de españoles al desempleo. Eso necesita cambios importantes en nuestro sistema laboral, en que dotemos de flexibilidad y al mismo tiempo de estabilidad en la contratación. Y ahí tenemos que trabajar entre todos para conseguirlo. Energía es un buen punto. Estamos en una transición energética importante. España está llamada a ser uno de los grandes países de renovables, porque tenemos recursos, tenemos sol y tenemos viento, tenemos 2 mares.
Pero ¿cómo lo hizo el gobierno socialista? Quebrando el sistema eléctrico, pagando las subvenciones más brutales que se han pagado nunca y que eran imposibles de asumir por el sistema eléctrico. ¿Qué oferta energética se nos está haciendo desde el gobierno? Cerrar todas las centrales nucleares, cerrar todas las centrales de carbón, elevar el precio de la electricidad, meter a destiempo tecnologías que todavía están inmaduras. Consecuencia, estamos teniendo un ERE de una empresa industrial cada semana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que intentar aprovechar las ventajas que tiene España, pero utilizando la tecnología cuando ésta está madura. Y otra batalla importantísima, de la que no se ha oído hablar desde que gobierna Sánchez, desde que Sánchez está en la Moncloa: interconexiones con el resto de Europa, que somos una isla energética y tenemos que eliminarla. El cambio energético es algo que nosotros tenemos que ir haciendo, pero tenemos que hacerlo acompasado y no con el coste de eliminar la industria española o de eliminar o incrementar el recibo eléctrico. Durante el gobierno socialista se incrementó el recibo eléctrico en un 60% y simultáneamente se generó una deuda de 25.000 millones y un déficit de 10.000 millones anuales. La política energética que está llevando ahora mismo el gobierno es repetir exactamente los mismos errores de entonces. Bueno, ha puesto usted sobre la mesa la cuestión de la flexibilidad en el ámbito laboral, la cuestión de la reducción de impuestos en el ámbito fiscal. Son dos elementos que quiero poner sobre la mesa porque hay diferentes puntos de vista. Uno se lee los programas electorales. Hay algunas coincidencias entre Partido Socialista y Podemos, por ejemplo, también algunas entre Ciudadanos y Partido Popular, pero creo que son dos ámbitos de reflexión y de discusión que son interesantes y seguro que a los ciudadanos les van a interesar. También la cuestión del futuro energético, vinculado directamente a la innovación. Vamos a entrar por ahí, pero me había pedido la palabra el señor Roldán hace un momento, creo que me parece, para contestar al representante del Partido Socialista. Yo creo que está bien, un poco contestando a lo que decía el portavoz de Podemos, yo creo que está bien decir palabras bonitas, pero no es progresista gastarte lo que no tienes. Tampoco es progresista subir el salario mínimo si no sube con la productividad y acabas despidiendo más trabajadores de los que contratas. Y tampoco es progresista hacer una ley de alquileres que lo que va a conseguir es restringir la oferta de alquiler y, por tanto, hacer subir el precio. Y tampoco es progresista en la única cuestión donde hablaba el señor Daniel de las reformas estructurales, donde han hecho alguna reforma para volver a la regulación en movilidad urbana. Luego dicen que les preocupa la contaminación. Del año 1988. Entonces, sepamos, podemos hablar de cómo mejorar y cómo mejorar nuestras políticas redistributivas y cómo hacer políticas efectivas para reducir la desigualdad, pero hablemos de políticas modernas. Esto de hacer la mayor subida del salario mínimo, un 22% que se ha hecho nunca en España y nunca en Europa, está muy bien. A mí me encantaría que fueran 1.500 y no 900, pero lo cierto es que no se puede si la economía no está creciendo y la productividad no está creciendo a la misma velocidad, ¿no? Bueno, yo creo que, si me permites por alusiones, yo creo que empezando por el tema del salario mínimo, es verdad que dices, bueno, que tiene que subir los salarios lo mismo que la productividad. La productividad ha subido en estos años mucho más que los salarios, que han estado estancados, por lo tanto hay margen Nosotros más que suficiente. suficiente. El salario mínimo un 4 y un 8%, en el gobierno del Partido Popular. Y nosotros un 22%, por lo tanto el efecto que ha tenido esto sobre los salarios bajos evidentemente es mucho más importante. 100.000 empleos dice que va a destruir el Banco de España. No, bueno, eso no lo dice el Banco de España y la evidencia que nos dice es que... Y la IREF y la Comisión Europea. Y la evidencia lo que nos dice es que allí donde se han subido los salarios mínimos este efecto sobre el empleo no se ha producido, sino todo lo contrario. Pues las cifras de empleo que tenemos en febrero y marzo nos están diciendo lo contrario. Yo creo que dejen terminar, por favor. Los datos de febrero y marzo precisamente no están diciendo que se esté produciendo este desastre en empleo, ni mucho menos, y menos el empleo que supuestamente iba a estar más afectado por el salario. Respecto a los alquileres, exactamente igual. Nosotros estamos proponiendo una política tan extraña como la regulación de los alquileres, que se hace en las zonas especialmente tensionadas para permitir que las personas puedan disponer de un bien de primera necesidad, y que se está haciendo, por ejemplo, en muchos estados de Estados Unidos o en la ciudad de Berlín, aplicando regulaciones similares para garantizar esto. Respecto a la desigualdad, evidentemente lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados cuando España es el país donde más ha aumentado la desigualdad o el segundo país, para ser más preciso, de la Unión Europea, donde más ha aumentado la desigualdad durante la crisis, y tenemos que adoptar medidas para resolver lo que tienen que ver con el equilibrio en la negociación colectiva. Antes el señor Nadal
hablaba de que las empresas y los trabajadores se pongan de acuerdo. Esto está bien, pero para eso la negociación tiene que estar equilibrada, y lo que hizo la reforma laboral fue precisamente desequilibrarla en contra de los trabajadores. Hay que garantizar este equilibrio, y además de estas medidas, digamos, de predistribución, reforzar las políticas del estado del bienestar y de protección de garantía de ingresos para los ciudadanos. Yo sigo un apunte desde la Rápido, ley de arrendamientos la ley de arrendamientos urbanos de los años 60 de Franco no se intervenían los precios de los alquileres. Hasta el año 85, en que un gobierno socialista precisamente los liberalizó, y un gobierno socialista ha aprobado 2 decretos leyes, bueno, lo ha aprobado a la segunda, por presión de Podemos, en el que se reabren viejas formas de solucionar el tema de la vivienda, como es fijar el precio del alquiler, que estaban abandonadas desde hace décadas en España. Hombre, yo creía también que habíamos aprendido, se han implementado en Nueva York, en Estocolmo, donde quieras. Creía que habíamos aprendido de la burbuja que no podemos dejar un derecho fundamental como es la vivienda a la especulación y a la falta de regulaciones. Señor Fuentes, Sí. Partido Socialista. Vamos uno por uno. En cualquier caso, no existe ahora mismo ninguna evidencia estadística sobre que la subida del salario mínimo tenga el menor impacto sobre la creación de empleo, ni en los colectivos supuestamente más vulnerables. Llevamos 3 meses con datos de afiliación, y lo que nos dicen los últimos datos de afiliación es que no solo la creación de empleo se mantiene robusta, sino que se ha acelerado en el último mes. Por lo tanto, ese primer apunte claro. Segundo apunte, hablamos de financiar, hablamos de incentivar la atracción de capital extranjero, de inversión. A mí me gustaría saber cómo queremos financiar, cómo queremos mantener unas cuentas públicas saneadas, que supongo que ese es el punto de partida de todo el mundo. Queremos que el déficit se siga reduciendo. Si lo que proponemos son rebajas generalizadas de impuestos, y me lleva a la misma conclusión una y otra vez, o sea, la ecuación es tan sencilla como déficit de ingresos menos gastos. Por lo tanto, si queremos reducir el déficit y estamos proponiendo reducciones generalizadas de impuestos, es que o bien no vamos a cumplir con esa promesa, como ya hicimos en el año 2011, ¿verdad?, Partido Popular, o bien detrás de esa rebaja generalizada de impuestos lo que hay es una rebaja más que proporcional de gastos, como también hicimos, ¿verdad?, Partido Popular en 2012-2013. No veo la consistencia entre reducir el déficit y esas promesas de rebajas generalizadas de impuestos. A ver, vamos a ver. Vuelvo a repetir las cifras. En el año 2017 se ingresaron por el conjunto de las administraciones públicas menos de 20.000 millones de euros y se redujo el déficit en 14.000. El Partido Socialista ha ingresado en el año 18 26.000 millones de euros y ha reducido el déficit en 4.000. Entre otras cosas porque todas las administraciones han saltado la regla de gasto y hay comunidades autónomas que están en crecimientos de 2 dígitos del gasto público. Esto es lo que ha impedido la reducción del déficit. Ahí se ha ido todo el margen fiscal. Mira las cifras de Valencia, crecimientos del 7%, Baleares, crecimientos del 13% del gasto público. Es falso que no se haya reducido el déficit público. Ha pasado de 3,1 a 2,6. Todas las comunidades, el conjunto de las comunidades autónomas... Y el año anterior se bajó 1,5 puntos y este año medio punto, habiendo recaudado 6.000 millones más. El conjunto de las comunidades autónomas están en situación de superávit primario, la Administración Central está en situación de superávit primario, las corporaciones locales están en situación de superávit primario, solo tiene déficit estructural la Seguridad Social, que además se ha reducido en el último año. Y por eso Bruselas no recortamos los datos. No, es realidad. 4.000 millones de reducción frente a 14.000. Vamos a ver lo que desde luego me parece que no es... Nadie se cree vuestras cuentas, ni Bruselas. Nadie. 3,1 a 2,6. Y de 4,6 a 3,1. Vamos a ver medio con menos recaudación. Si podemos decirles millones de agujero a los ciudadanos, por ejemplo, en torno a las propuestas de cada uno de ustedes para reducción de empleo, reducción de temporalidad en el empleo y dotar, digamos, de alguna esperanza, alguna certeza de posibilidad de futuro a personas de mayores de 50 años. ¿Quién empieza? Bueno, nosotros hemos llevado desde hace tiempo propuestas innovadoras en este aspecto y creo que es importante que empecemos a cambiar de marco. El bipartidismo tradicionalmente ha funcionado y ha estado muy tranquilo con un sistema que es básicamente dual, ¿no? Tienes una especie de sociedad de 2 clases, donde tienes unos trabajadores de primera que tienen la suerte de tener un contrato estable y unos trabajadores de segunda que se pasan el día entrando y saliendo del mercado laboral con contratos basura. Y lo que pasa es que la mayoría de esos son jóvenes que nunca logran llegar a la estabilidad. Y lo que sucede, porque nadie les hace un contrato indefinido, y lo que sucede es que después tenemos una natalidad muy baja y nos cuesta sostener el sistema del bienestar que tenemos, porque cada vez tenemos menos ingresos por cotizaciones, etcétera. Entonces, hay que abordar de manera radical los cambios en el empleo. Como decía al principio, somos una anomalía brutal en Europa, en este muro invisible que separa los temporales y los indefinidos, y lo que proponemos es acabar con los
contratos temporales en Ciudadanos, que desde el principio empieces con las mismas oportunidades cuando tengas el primer contrato. Eso por un lado. Después hablaba al principio de la cuestión de la formación. Estamos en el mundo de la cuarta revolución, casi la quinta ya, industrial, en el que tienes cambios permanentes de tecnología, el Big Data, etcétera, y tenemos que estar permanentemente formándonos a lo largo de la vida. Vamos a tener que hacerlo. Lo que ha hecho el Partido Socialista, en vez de utilizar las nuevas tecnologías, en vez de reformar la formación que no funcionaba, ha sido darle todavía más peso a sus sindicatos para que definan las políticas de formación. Nosotros decimos, vamos a darle directamente un cheque de formación a los parados. Hablabas de los parados de larga duración y a los... Eso, y que sean ellos los que inviertan ese dinero y que sean ellos los que decidan cómo quieren formarse y que sean los que ofertan los cursos que compitan. Y que después evaluemos esas políticas de formación, porque déjame que te recuerde, ahora he estado en Andalucía bastante con el acuerdo que hicimos y el Gobierno, y se han hecho verdaderas barbaridades. Del capítulo 31L del presupuesto de la Junta de Andalucía salieron 700 millones de euros a una cuenta de Suiza. Eran para parados. Entonces, ya no digo que no robemos, que es evidente, digo que hagamos algo que funcione. Los índices de reintegración de las políticas laborales que han implementado PP y PSOE son un rotundo fracaso. En la mayoría de casos no sabemos, porque no los conocemos, porque no se evalúa nada en este país. Y déjame que termine diciendo una cuestión que es clave, que acostumbra también el bipartidismo a no plantear. No solo se trata de gastar más, que eso ya sabemos que lo hace muy bien el Partido Socialista, sino de gastar mejor. Evaluemos las políticas que hacemos, las subvenciones que damos y probablemente podremos reducir ese déficit y hacer políticas más efectivas para los que no lo necesitan. Señor Uso, Podemos, sus propuestas para la creación de empleo. Yo creo que cuando ha empezado el representante de Ciudadanos sobre el diagnóstico del mercado de trabajo, creo que podemos coincidir todos en que efectivamente el problema de la hipertemporalidad y sobre todo la duración más corta tan corta de los contratos, 6 millones de menos de 7 días, pues coincidimos en esto. Yo añadiría algo que no ha mencionado, es que los contratos indefinidos también son cada vez menos indefinidos. El 40% de ellos no llegan a la duración de un año. Y antes hablaba de jugar con las palabras, y esto es un poco lo que está haciendo Ciudadanos cuando dice que va a prohibir los contratos temporales. En realidad va a convertir todos los contratos en contratos temporales y precarios, porque lo que hace con esa propuesta efectivamente es introducir mayor precariedad en los contratos que se seguirían llamando... Si quiere, puedo matizar mi propuesta. Pues, ahora lo comentamos. Termina. Yo creo que es mejor que... Gracias, entonces, creo que por tanto, el objetivo de nuestra propuesta es, en primer lugar, que la forma de atacar la precariedad es conseguir que haya empleos estables y con derechos, ambas cosas. Y esto implica asegurar salarios suficientes, el salario de 900 euros mínimo que hemos empezado a establecer, equiparar o equilibrar la negociación colectiva, pero también, sobre todo, creo que desde el punto de vista de la temporalidad hay un problema de abuso de la temporalidad. Es decir, muchos de los contratos temporales que se firman no realmente son fraudulentos en el sentido de que no están respondiendo a una causa temporal. Es decir, que hay eso coinciden con Ciudadanos en su programa electoral. Exactamente. Esto, lo que nosotros proponemos ahí es, en primer lugar, definir muy claramente la causalidad. En segundo lugar, en aquellos contratos temporales que se demuestre que no se está cumpliendo la causalidad, establecer la nulidad de ese despido en caso de que se produzca, y establecer también una duración mínima a los contratos temporales de un mes y un máximo de 6 meses. Y junto a esto, creo que es muy importante también que hablemos en el mercado de trabajo de otro problema, que son las causas de la discriminación laboral de género, que no estamos poniendo sobre la mesa y que es también especialmente importante. Y nosotros ahí una novedad que estamos proponiendo es la reducción de la jornada laboral a 34 horas y la ordenación de los horarios. Y insisto que explico esta medida en el contexto de la lucha contra la discriminación de género, porque en España tenemos algunas anomalías en este sentido, unas jornadas laborales más largas, pero además una doble discriminación de sesgo, un doble sesgo de género. Primero, los hombres son los que tienen jornadas más largas y las mujeres las que están obligadas en su mayor parte, la mayor parte de los contratos a tiempo parcial involuntariamente son mujeres que están ocupándose de las tareas de cuidados, y además en general las mujeres dedican más tiempo a estas tareas. Entonces, esta medida de reducción de jornada y reordenación de los horarios lo que permitiría es facilitar este reparto de los trabajos de cuidados. Y también en este sentido proponemos ampliar
el permiso de paternidad y maternidad hasta los 24 meses y que en esta legislatura se consiga la universalización del servicio público de educación infantil. Señor Nadal, ustedes lo decía hace un momento, insisten en la necesidad de flexibilizar aún más el mercado de trabajo. No, lo que creemos es que tiene que mantenerse un marco flexible. Cuando se nos dice que hay que dentro de una empresa, si empresarios y trabajadores llegan a un acuerdo, este no vale y tiene que estar sometido al acuerdo sectorial, pues no lo entendemos, porque yo creo que los comités de empresa y los empresarios son perfectamente capaces de llegar a un acuerdo que les convenga a ellos. Vamos a ver, lo primero es que el empleo y las condiciones de empleo no dependen exclusivamente de la legislación laboral, dependen de cuál es el entorno económico en el que se mueve la empresa. Si la empresa se mueve en un entorno de impuestos altos, de alto déficit público que le eleva los costes financieros, de altos costes energéticos que hace que sea menos competitiva, la empresa no crea empleo ni puede mejorar salarios. Lo primero que tenemos que hacer es atraer talento, atraer inversión, y aumentar el ahorro, crear las condiciones para que el aparato productivo entero español sea competitivo, sea productivo y pueda asemejarse a de los países más avanzados de nuestro entorno. Luego, específicamente sobre la legislación laboral, tenemos que darles armas a empresarios y trabajadores para que se adapten a las circunstancias, por acuerdo entre ellos, y ampliar los ámbitos de negociación colectiva el máximo posible. Sobre la contratación, es verdad que tenemos un problema con la temporalidad. La temporalidad se crea en el año 84 por un gobierno socialista que descausaliza el contrato temporal y a partir de entonces ha sido uno de los elementos claves de nuestro mercado de trabajo y en el que hemos intentado ir avanzando en la reforma. Desde el año 84 todas las reformas han insistido en la misma dirección y cada vez estamos peor. Es decir, no estamos peor. A lo mejor había que empezar a mirar en no estamos peor. Pero aquí lo que tenemos que hacer fundamentalmente es que los contratos temporales sean para lo que son para actividades puramente temporales. Por cierto, no de un mes, de lo que sea necesario. Si yo tengo una actividad de 3 días y necesito contratar trabajadores, ¿por qué no los voy a poder contratar durante 3 días? Porque hay alternativas que, por ejemplo, que los trabajadores estén con un contrato indefinido en una empresa de trabajo temporal solo para estas cuestiones y estén con un contrato indefinido y, por tanto, con estabilidad en el empleo. En segundo lugar, necesitamos simplificar el régimen contractual, que es enormemente complejo. ¿No? El contrato temporal para actividades que sean puramente temporales, un contrato de entrada en el mercado de trabajo que vaya incorporando a los trabajadores o que saliendo del desempleo se puedan reincorporar al mercado de trabajo y luego el contrato indefinido. Por cierto, en la parte de temporalidad una parte muy importante viene de las administraciones públicas que utilizan el contrato temporal como forma de trasladar al Estado parte de sus costes laborales y esto evidentemente pues no es razonable. No es razonable que a un profesor de educación primaria se le despida en junio para volverlo a contratar en septiembre. En sanidad o un sábado un médico que se le contrate el lunes para despedirlo el viernes. Todos aquí estamos representados en las administraciones públicas y todos lo hacen. Y eso son prácticas que deberían ser desterradas de nuestro mercado laboral. Y luego hay un elemento que Tony ha mencionado anteriormente que es fundamental, que es la formación. Ni nuestro sistema educativo en su conjunto, ni nuestra formación profesional están a la altura. Y esto es un hecho, se mide objetivamente y es verdad. No quedamos bien en las comparaciones internacionales y no quedamos bien a la hora de ver cómo funciona nuestro sistema de formación profesional. Pero aquí tenemos que centrar bien el debate. El debate sobre educación no puede ser un debate sobre las horas de religión, si esta es puntuable o no, o sobre la lengua, o cuántas horas de lengua y de castellano tiene que haber. Es que el debate tiene que abrirse a por qué los niños españoles y las niñas españolas tienen peores puntuaciones en matemáticas, por qué en las nuevas tecnologías no estamos bien preparados, por qué nuestros trabajadores son menos empleables en el mercado de trabajo. Hay miles de puestos de trabajo en nuevas tecnologías que no están siendo cubiertos. Daniel Fuentes. Escuchando al representante del Partido Popular, parece que nunca han gobernado y que están de nuevas en este debate. Por fijar la atención en algunos aspectos en los que yo creo que hay más o menos unanimidad o por lo menos un consenso amplio, efectivamente las políticas activas de empleo son un fracaso en España. La cantidad de dinero que se destina no tiene el retorno que todos desearíamos que tuvieran. O sea que yo creo que por lo menos ahí sí podríamos empezar a caminar todos juntos. Efectivamente también hay un vínculo entre nuestro sistema educativo y algunas de las carencias, ese mismatching, esa falta de coordinación entre lo que demanda y ofrece el mercado laboral. Ese también es un desafío común, estructural, que no tiene nada que ver con los últimos 10 meses ni con los 5 últimos años del mercado laboral. Donde quizá ya no estemos tan de acuerdo es en eso de que trabajadores y empresarios se ponen de acuerdo y ese acuerdo siempre es virtuoso, porque existe algo que es la asimetría de poder en esas negociaciones. Entonces, tenemos que resolver esa asimetría y esa asimetría nos la resuelven los acuerdos sectoriales, que yo creo que como regla general deben prevalecer sobre los acuerdos de empresa. Esto no quita que efectivamente pueda haber unas determinadas cláusulas de descuelgue bien justificadas, bien razonadas, que sean positivas, eficientes en muchos casos. Nosotros no creemos que el mercado per se vaya a solucionar el problema. Es necesario una regulación de la legislación que yo creo que empiece por resolver
o revertir los aspectos más lesivos de la última reforma del mercado laboral, que espero que puedan llevarse a cabo en la próxima legislatura con una mayoría parlamentaria suficiente. Señor Roldán. No, yo creo que volver hacia atrás en el mercado laboral es una mala idea, teniendo la experiencia que tenemos. No sé si queremos volver al modelo del 20% de paro o al del 25%. Realmente no. Mirar al pasado no es una buena idea y derogar creo que no es una buena idea. En todo caso, quería enfatizar algunas cuestiones que me parecen muy relevantes y seguramente lo son para el debate público, ponerlas sobre la mesa. Hemos hablado de capital humano y hemos hablado de formación. Creo que hay otras claves. Déjeme que insista en la cuestión del pacto de Estado por la educación. Me alegra ver que el PSOE creo que lo lleva incluso entre los primeros puntos de su programa, el PP también. Yo les insto a los partidos a que sean responsables. Teníamos un trabajo de 18 meses hecho. Sabemos en parte dónde están los problemas. Nosotros en Ciudadanos proponemos que se haga una especie de MIR educativo. Todos los modelos de éxito desde Finlandia hasta Corea del Sur nos dicen que los profesores son el eje de cualquier modelo educativo. Pues apostemos de verdad por los profesores, démosles todas las herramientas posibles. Estoy seguro que podemos encontrar unos elementos de consenso fundamentales para hacer un avance de verdad y comprometernos con una cuestión clave. Y voy a hablar de otra cuestión, por hablar de propuestas. Las políticas de 0 a 3 años, que creo que son fundamentales. Nosotros llevamos, ya conseguimos, y aquí está... Políticas sociales de ayuda a la familia por parte de Ciudadanos, están en su programa. Sí. Correcto. No, ya llevamos una ayuda muy significativa en el no serán las de pobreza infantil, ¿verdad? Porque esas nos han gustado mucho. Bueno, nosotros... Esas nos han gustado mucho. Unos no las habéis votado, otros habéis puesto de perfil. Bueno, hay maneras y maneras de hacer políticas de pobreza infantil. Sí. En todo caso, nosotros con el Partido Popular llegamos a un acuerdo para conseguir unas ayudas muy significativas a las escuelas 0-3 y hay que seguir insistiendo en esa vía. Se hablaba de conciliación antes, yo estoy de acuerdo, tenemos que igualar los permisos de paternidad y las políticas 0-3 son muy importantes porque son precisamente las mujeres muchas veces con menos recursos las que dejan de trabajar porque no pueden costearse el coste de las guarderías. Tenemos que hacer una apuesta de verdad por las políticas de familia. Gastamos mucho menos que en el resto de Europa y, como digo, es clave porque un euro invertido en los primeros años es mucho más rentable que más tarde. Es clave porque te permite luchar contra la brecha salarial y además es clave porque en España, bonito, porque en España, porque en España no hay iniciativas concretas. En España no a eso nos ponemos de perfil, Tony. Y más concretamente el Partido Popular, cuando se propone duplicar, cuando se propone duplicar los decretos aprobados por el gobierno, los viernes sociales en su conjunto, y ahora estaba pensando en concreto. Quiero hablar de fiscalidad, a ver si me da tiempo. Sí, pero es que vamos a ver, es que lo que estáis haciendo vosotros es cogiendo el viernes antes, cuando vas a la Cámara disuelta, intentar meter ahí Daniel, a ver la propaganda. Me reconocerás que es un poco, feo después de convocar elecciones traer cada viernes 1.000 millones. Bueno, no se me vayan, por favor. Sin financiación. Para debatir las cosas. Vamos a ver, yo veo que os ponéis muy de acuerdo para criticar los bienes sociales y esto es realmente interesante. Hombre, es bueno, que la IREF y no el gobierno ha evaluado el conjunto de los bienes sociales en 980 millones de euros. Es apenas una décima de PIB. 7.500 millones fue el primer impacto directo de la rebaja fiscal del Partido Popular en 2015. 7.500 millones para rebajar impuestos, sobre todo a los más favorecidos, frente a una décima de PIB del conjunto de paquetes de medidas sociales de los viernes sociales, que por cierto, electorales tienen poco porque estaban en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Que impulsamos era una hoja de ruta. Que rechazó la Cámara. Pero que presentar tu paquete de reformas entero después de convocar elecciones es inaceptable desde cualquier punto de vista. No, es inaceptable, está recogido en el ordenamiento jurídico. El Parlamento no puede enmendar ninguno de los decretos leyes que se aprueben los viernes. No se puede tramitar como proyecto de ley. Esto es, es que no ha ocurrido nunca. Me gustaría, el poco tiempo que nos queda, que hemos hablado de empleo, que respondiéramos a una pregunta doble. Curioso que os duela el subir el salario mínimo, los viernes sociales, la pobreza infantil. No, perdona, ahí es donde realmente ¿Qué tiene que ver? Había un acuerdo con las agentes sociales de ir subiendo el salario mínimo. Lo importante es hacer las políticas de Podemos. Cómo crecía la economía. Lo que os duele es que haya presupuestos sociales que respeten el objetivo de déficit público. Eso es lo que realmente rompe los esquemas. Que va a respetar el objetivo de déficit público. Crecimiento, eficiencia y gasto social. Daniel, no hay mejor política social que la que se puede pagar. Exactamente. Ahí voy. Por eso el proyecto de presupuestos empezaba a adoptar medidas en este sentido, que podemos hablar de esto. Quiero hacer una pregunta doble, que tiene que ver con una lectura de los programas de unos y otros. Encuentra que hay una coincidencia en Podemos y el Partido Socialista y una coincidencia en Ciudadanos y el Partido Popular que tiene que ver con la fiscalidad, con la presión fiscal. Un aumento de la presión fiscal desde la izquierda y una reducción fiscal desde el centro y la derecha, desde el centro y la izquierda,
Bueno, no me voy a liar. Partido Popular, Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. Si es que no, ya me estoy liando y no me voy a meter ahí. No me lleve usted, señora, no. Partido Popular y Ciudadanos, reducción de impuestos. Partido Socialista y Podemos, subida de impuestos. Se plantean dos cuestiones. Es decir, el mayor gasto social que propone el Partido Socialista y Podemos, en términos generales, ¿cómo se paga con ese aumento de impuestos que dicen ustedes? ¿La presión fiscal va a llegar hasta el punto de poder aprobar, por ejemplo, los 40.000 millones de euros que se ha valorado que puede suponer las propuestas sociales de Podemos? ¿O dónde reducimos? Si reducimos impuestos y pretendemos seguir prestando un servicio a la gente que lo necesita desde el Estado, ¿qué se va a reducir? ¿Por qué nunca decimos hasta dónde estamos dispuestos a hacer que pague el ciudadano y hasta dónde estamos dispuestos a hacer que el ciudadano pierda en derechos sociales? Cuando pedimos... No, es que no hay que perder en derechos sociales. Si ustedes rebajan los impuestos, tendremos más problemas. La cuestión es cómo crece el gasto. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Es que vuelvo a poner el ejemplo de este año, 2018, que es que ha sido brutal. Han tenido la mayor recaudación de la historia y apenas han reducido el déficit público y se ha disparado el gasto en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, con crecimientos del 7, el 8, del 13% del gasto. ¿Y a dónde ha ido ese gasto? La mayor parte en gasto corriente. Es que lo que llevábamos hasta ahora era una política de que el gasto creciera más despacio de lo que crecía el conjunto de la economía. Eso incrementaba el gasto en sanidad, eso incrementaba el gasto en educación, no hay más que ver sus porcentajes del PIB cómo evolucionan, y esto daba espacio para hacer rebajas de impuestos. La última, acordada con Ciudadanos en el presupuesto de 2018, eliminaba el IRPF para todos aquellos que ganaban menos de 14.000 euros al año. Yo creo que la pregunta... Esto es así, es decir, y no se produce ningún ajuste. Donde se produjo el ajuste es cuando se desmandó el déficit público. Cuando gobernaba Rodríguez Zapatero, el déficit público llegó a 10 puntos de PIB y ahí sí que tuvimos que, no solo nosotros, empezó el propio gobierno de Rodríguez Zapatero empezar a ajustar las cosas. Si las cuentas se llevan bien, el gasto no se dispara, hay espacio para alentar el crecimiento económico. Y otra cuestión muy importante, no es neutral la subida de impuestos respecto al crecimiento y la creación de empleo. Creo que la pregunta que ha formulado el moderador es la relevante, ¿no? No podemos hablar en el vacío de subir o bajar impuestos, sino lo que tenemos que responder a las preguntas es para qué los impuestos y a quién tienen que subirse los impuestos o bajarle los impuestos. Es decir, no es una cuestión abstracta, y el para qué creo que está claro. El verdadero déficit que tiene la economía española es que tenemos unos servicios públicos insuficientes. La inversión en sanidad que hace España es 1 punto del PIB menos que la media europea. La inversión en educación es medio punto del PIB menos que la media de la Unión Europea, y que también la inversión pública se encuentra muy por debajo de lo que van a exigir los desafíos que he mencionado al principio del debate. Cada año del gobierno del Partido Popular, la inversión pública en España fue 1 punto del PIB menor que la media europea. Y si queremos resolver esto, tenemos un problema de que tenemos que corregir la anomalía que supone que España esté recaudando 7 puntos menos del PIB. ¿De dónde sacan ustedes el dinero para todas las propuestas que hacen en su programa electoral? La cuestión es cómo resolvemos esta cuestión. En la zona euro solo Lituania, Letonia e Irlanda recaudan menos que España. Es evidente que ahí hay un desafío importante, y por eso la segunda cuestión es ¿a quién? ¿Quién tiene las hasta 7 subidas de impuestos que llevaban, ¿quién tiene que o creaciones de nuevos impuestos? Es que no engañan a los ciudadanos, claro, 40.000 millones, pues tienen que subir y meterle el bolsillo a los ciudadanos y probablemente causar un freno en la economía. Al contrario, claro. no es meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos, sino hay que preguntarse a quién hay que subir los impuestos y acabar con los privilegios fiscales que tienen, por ejemplo, las grandes corporaciones, que tienen tipos efectivos mucho más pequeños que las empresas medias, a todos los que obtienen rendimientos. Tenemos que irnos a Publi un segundo y luego seguimos, pero... si me permite. Déjeme que termine, por favor, segundo. Vamos a Publi y los privilegios fiscales de las grandes empresas, de los que tienen rentas del capital o de los que tienen grandes patrimonios. Y esta es también la diferencia entre los que gobiernan para las élites o los que quieren gobernar para la mayoría. Estamos en Onda Cero, en el debate sobre economía que debía terminar ya, pero yo creo que nos falta cerrar un poco. Me miran todos como diciendo, pero demonios, sí, pues sí, miren, hemos llegado ya a la hora, ya sabían ustedes a lo que veníamos. Pero en fin, vamos con un poquito de compra y nos extendemos un poquito más después de las 10, porque supongo que los tertulianos no tendrán ningún inconveniente, y si lo tienen, pues lo aceptarán disciplinadamente. La brújula, Juan Ramón Lucas.
Qué bien dar la bienvenida a este seísmo, ¿verdad? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Hay partidos de fútbol que pasan a la historia. Uno de ellos es el que se disputó el 11 de abril de 2001 entre Australia y Samoa Americana. La selección de Australia logró la mayor victoria en la historia de las selecciones internacionales de fútbol en un partido oficial, ganando 31-0. Si te gusta el fútbol, vive en Onda Cero todos los partidos. Las tardes de los fines de semana en Radio Estadio, con Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada. Cada día pasan muchas cosas y en Onda Cero te las contamos todas. Ponemos en orden la actualidad. Entérate de todo cuando y donde quieras. Entra en ondacero.es y suscríbete a nuestros programas informativos a través del podcast. Sabrás dónde encaja cada pieza en el puzzle informativo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Durante siglos, el Triángulo de las Bermudas ha sido fuente de leyendas debido a las misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Diferentes hipótesis se han propuesto para intentar explicar estos casos, desde monstruos marinos a actividad extraterrestre, hasta campos submarinos de metano o nubes hexagonales que crean bombas de aire. Misterios que siguen dando que hablar en La Rosa de los Vientos. Sábados a la 1 de la madrugada y domingos a la 1:30. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es. Más y mejor. La risa es la mejor terapia. Ya hay gente que nos ha cogido asco, Carlos. Los monologuistas que has traído son buenísimos. Miguel Lago, Leo Harlem, Goyo Jiménez y, cómo no, el Monaguillo, el dios de la radio cachonda. Pero Carlos Latre, ¿en serio? Porque ser imitador no significa que tengas gracia. ¡En este país no eres nadie si no tienes haters! Surtido de ibéricos. Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas. Leo Harlem, Goyo Jiménez, El Monaguillo, Miguel Lago, La Terremoto de Alcorcón, Xavier del Tel, Leonor Lavado. Surtido de ibéricos. Los viernes por la noche a la 1:30. Podrás ver y escuchar el programa en directo o siempre que quieras a través de streaming en ondacero.es y en la app de Onda Cero. Descárgate también los podcasts y comparte los vídeos de los mejores momentos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas, Onda Cero. Son las 10 de la noche, las 9 de la noche en Canarias. Esto es Onda Cero. Y hasta ahora, pues la brújula, claro. Y seguimos en el debate de economía, aquí en la brújula. Con Alberto Nadal, Partido Popular, Daniel Fuentes, Partido Socialista, Toni Roldán, Ciudadanos, Jorge Usó, Podemos. Y vuelvo a decirlo, es ocioso, pero aunque no tiene representación parlamentaria, también habíamos invitado a Vox, pero han decidido no responder. Bueno, estábamos en la cuestión de esto quién lo paga o entonces dónde cortamos, que es una doble vertiente de una misma realidad según se mire, ¿no? Querían hablar, me parece que sí, de Toni Roldán, adelante, y después naturalmente Daniel Fuentes. Y si nos da tiempo nos gustaría mucho, y seguro que a los oyentes también, hablar de pensiones. No, muy rápidamente, o sea, yo creo que hay, evidentemente que hay espacio para tener unos impuestos más competitivos, pero para eso tenemos que replantearnos y hacer un cambio de mentalidad respecto al gasto, lo decía anteriormente. Mira, yo
Y vuelvo a mencionar... Ustedes plantean una reducción de impuestos. Sí, moderada y cumpliendo con los objetivos europeos en unas economías abiertas donde competimos y si quieres atraer capital humano y quieres poder crecer, necesitas impuestos competitivos. No se pueden hacer, porque parece a veces, según qué partidos, que hacen una subasta... Y mira al representante del partido. Una subasta que luego, cuando llegan al gobierno, acaban haciendo enormes subidas de impuestos. No creo que hay que ser sensatos, comprometidos con los ciudadanos. Pero déjame que diga una cosa. Mira, en Andalucía, cuando sacamos la cabeza allí, nos encontramos 280 entes entre empresas públicas, agencias, consorcios, entes paralelas, fuera de la Junta de Andalucía, que hacían nadie sabe qué, no se sabe las subvenciones que administran, miles de millones sin ningún control. Lo digo para poner un ejemplo, se dice muchas veces, se puede ahorrar y se puede ahorrar mucho dinero para gastar mejor. Todas estas duplicidades administrativas, todos estos chiringuitos montados durante décadas por el bipartidismo, ya es hora de que entre sangre fresca y limpie y quite todas estas estructuras montadas exclusivamente para mantener pues a los partidos y a los políticos colocados. Y es así, son, insisto, solamente en Andalucía, espero que no todas las comunidades autónomas sea igual, pero hay que hacer una auditoría integral del gasto. En el acuerdo con el Partido Popular lo exigimos, estaba en el punto 2, un spending review del gasto público. Tenemos que tomarnos mucho más en serio si queremos poder gastar después mejor e invertir en las políticas importantes, como decía, en el capital humano, en las políticas de familias, etcétera. Yo simplemente recordaría que en Andalucía el gobierno saliente estaba siendo apoyado por Ciudadanos y los últimos presupuestos los votó a favor de Ciudadanos. Señor Nadal, muy rápido. Muy rápido. He recibido que el Partido Popular crítica del PSOE por bajar los impuestos en 2015 y de Ciudadanos por subirlos en 2012. Nosotros no podemos subir y bajar los impuestos a la vez. Es decir, los subimos cuando tuvimos que subirlos. Hecho las dos cosas. Claro, claro. Cuando el país estaba hundiendo y había que cerrar el déficit público, tuvimos que subir los impuestos muy a nuestro pesar y en el 15 los bajamos de manera importante. La mayor de toda la historia de la democracia. Y generando otra recesión. Daniel Fuentes, Partido Socialista. Sí. Yo vuelvo a lo mismo. ¿Cómo pretendemos que nuestro estado de bienestar converja a los promedios europeos, si entiendo que esa es una meta más que legítima y deseable, si no queremos darnos los recursos para alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, decir que no, esto lo vamos a obtener porque vamos a ser más eficientes en el gasto, vamos a luchar más contra el fraude fiscal, eso es un punto de partida de cualquier opción de gobierno. Nadie renuncia a eso. A mayores de eso, es necesario me habéis negado eliminar las diputaciones, por ejemplo. Era una propuesta de Ciudadanos y yo he estado negociando con el Partido Socialista y se ha negado, y eso son 1.000 millones de ahorro estructural sin perder ni un puesto de trabajo. Bueno, pero alguien tendrá que hacer eso. Eso es bastante más cuestionable. Sí, los servicios los hacen las comunidades autónomas y se pueden hacer mejor, porque se ahorra dinero. Señor Fuentes, siga usted adelante. Siga usted adelante. Gracias, Tony. Encubiertos. Entonces, rebajas generalizadas de impuestos solo tienen dos explicaciones. O renunciamos al objetivo de déficit, y entiendo que no estamos en esa, o entonces es que hay unos recortes que van asociados a esa rebaja de impuestos. Los números no salen de otra manera. No engañemos a la gente diciendo, no, tenemos un plan como es la suma de las propuestas fiscales del Partido Popular, que suman entre 17 y 18 mil millones de euros, que los vamos a financiar. ¿Cómo? ¿Cómo los vamos a financiar? Pues o bien nunca los vamos a llevar a cabo, que es lo que alguna vez ya han hecho, o bien van acompañados de unos recortes que no nos quieren poner encima de la mesa. Es que no hay más que eso. Sí, hay que agradecerle hay una tercera posibilidad, y es que la economía crece. Es que lo que no podemos tener el estado de bienestar alemán sin tener la renta alemana. Y para obtener la renta alemana necesitamos la productividad, el crecimiento... En puntos de PIB eso está corregido, lo sabes perfectamente. No, estamos midiendo el estado de bienestar en puntos de PIB en proporción a la capacidad que cada estado tiene. Por lo tanto, esa comparación que haces con Alemania es falaz y lo sabes. O sea, Alemania tiene un gasto público 2 o 3 puntos por encima de España nada más. Es que es exactamente lo que hay en la ingresos cuántos los medimos también. La Alemania está equilibrada. Otra Perdón, cosa, pues si la Alemania está equilibrada y tiene superávit. Pues superávit. En cualquier caso, yo creo que hay que agradecerle los gastos que tienen más. Por favor, no me vale es el modelo francés que tiene a mí tampoco, no te perdido totalmente el gasto público y también los ingresos. No te preocupes que yo no estoy defendiendo el modelo. Si me dejas un segundo, simplemente muy rápido, pues estaba en el uso de la palabra el señor Fuentes. Creo que hay que agradecerle la sinceridad al señor Pablo Casado, el presidente nacional del Partido Popular, y cuando hablaba de esto puso como ejemplo el año 2012. El año 2012 que se hizo el rescate a la banca, que no iba a costar un euro, es el año de la subida del IVA, 8.000 millones, y es el año de la aprobación de los decretos de recortes en sanidad, educación y dependencia. Señor Fuentes, termine porque me gustaría hablar de pensiones y fíjese, tenemos 5 minutos para hablar de pensiones. No, que mientras no nos hablen de la curva del Laffer ya me vale, así que podemos pasar a pensiones en lo que a mí respecta. Pues ya que está usted en el uso de la palabra, ¿me podrían resumir sus propuestas para que los pensionistas que este año han salido a la calle unos cuantos días puedan estar más tranquilos? Yo diría que... Espere, se le voy a... dale. Sí,
Sí, es que estaba en el uso de la palabra del señor Fuentes, por ordenarnos un poco. Bueno, yo creo que lo primero, quitarle el miedo a la gente. Ya está bien de discursos catastrofistas, como si el sistema de las pensiones estuviera en juego. El sistema de las pensiones en el corto plazo es absolutamente solvente. Es verdad que tiene un problema estructural de ingresos y de gastos en ambas dimensiones, en el medio y sobre todo en el largo plazo. Ese problema no es irresoluble y ese problema no significa que no se pueda mantener el poder adquisitivo de las pensiones, compromiso que para nosotros es absolutamente innegociable. Ese mensaje está claro. A continuación, efectivamente, el sistema de pensiones tiene que ser sostenible en el medio y largo plazo. Y esa reforma que nosotros pretendemos proponer ha de hacerse por consenso, no como en otros momentos se ha hecho, con mayorías que eran políticas pero que no eran sociales y que por lo tanto no han tenido ninguna viabilidad. La mesa o el foro para acordar esta reforma tiene que ser el Pacto de Toledo, como hemos reiterado en muchas ocasiones. Esto nos va a llevar seguramente a tener que parametrizar, a tener que tocar, a tener que rediseñar ese factor de sostenibilidad. Sí, seguro. ¿En qué medida, en con qué cifras? Pues sentémonos en la mesa y discutámoslo. Señor Jorge Uso, Podemos. Sí, pues yo voy a señalar 4 compromisos sobre las pensiones que creo que todos los partidos deberíamos asumir. El primero es que una de las primeras leyes que se apruebe en el Parlamento que se abra después de las elecciones es la revalorización automática de las pensiones, al menos lo mismo que la inflación. Y esto es bastante fácil, no hay más que copiar la ley que presentó Podemos en febrero de 2018 y que no se llegó siquiera a discutir porque lo vetó el Partido Popular. El segundo acuerdo sería un acuerdo para toda la legislatura para resolver el problema de la insuficiencia de las pensiones más bajas. Es decir, consensuar un plan para subir las pensiones mínimas y no contributivas. El tercero sería no caer en la trampa de plantear el problema de las pensiones como un conflicto entre las generaciones, entre la suficiencia de las pensiones y la mejora de las condiciones materiales de los más jóvenes. Lo que se necesita es lo contrario, una alianza generacional intergeneracional que defienda salarios dignos para poder pagar pensiones dignas. Y el cuarto compromiso sería que los partidos PP y PSOE, que han hecho reformas en el pasado, abandonen este planteamiento de ajustarlas a unos ingresos que están supuestamente dados y, por el contrario, renuncien a este enfoque y planteen formas de financiar las pensiones dignas para hoy y para el futuro. Tony Roldán. Las cosas no se pagan diciendo que las vas a pagar, se pagan haciendo reformas, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema básicamente que se está rompiendo el pacto entre generaciones. Tenemos un sistema contributivo de reparto en el que nosotros, los que estamos trabajando ahora, pagamos, los de mi generación, pagamos las pensiones de nuestros mayores y al mismo tiempo pagamos la educación de nuestros hijos. Si los que estamos trabajando ahora tenemos el mercado laboral, insisto, más precario de Europa, con una extrema dualidad y extrema temporalidad, es imposible que podamos sostener este sistema en el largo plazo. Por supuesto que queremos garantizar las pensiones y el poder adquisitivo de las pensiones. Lo hicimos en el último acuerdo con el Partido Popular, que subieron con el IPC. Pero esa no es la discusión. La discusión es cómo vamos a pagar las de los que vienen después. Y para eso hay que hacer reformas ambiciosas y no mirar hacia otro lado, como siempre ha hecho el bipartidismo. Hay que abordar la cuestión del mercado laboral y hay que abordar la otra cuestión que decía al principio, que es la de la natalidad. Somos el segundo país de Europa con la tasa de natalidad más baja. No tenemos hijos y un país sin hijos no tiene futuro y tampoco lo tiene. Y eso lo vamos a solucionar recortando el tamaño del estado de bienestar. Me parece que por ahí no van los tiros. Haciendo políticas sensatas y creciendo. Por ejemplo, una sola política a la vivienda, por ejemplo, el incremento del salario mínimo, por ejemplo, de revalorización de los salarios. Dime una sola política de las que proponéis que permita y que impulse el crecimiento económico. Una sola. Que no sea gasto público puramente, gasto de subvenciones. Todo es subvenciones, ni una sola política, tienes ninguna toda reforma una agenda, para potenciar. Tienes toda una agenda del cambio pilotada desde el Ministerio de Economía. Una semana después de convocar las elecciones. No, perdón, no se presentó una semana después de convocar las elecciones y en cualquier caso es absolutamente irrelevante en el momento que se presentó. Se estudió y se elaboró durante 8 meses y la agenda es detallada. No es cierto. Es muy fácil decir que vas a gastar, pero tienes que pagarlo después. Léete la agenda del cambio, por favor. La palabra luego discutimos sobre el contenido. Me gusta, no me gusta, es ambiciosa. La palabra competitividad, crecimiento, exportación, empresa ha desaparecido el lenguaje del gobierno y esto es un hecho que no hay más que repasar la hemeroteca en los últimos 6 meses. Vamos a las pensiones, que es un tema importantísimo. Vamos a ver. Lo que pone en peligro a las pensiones es no tener sanas las finanzas públicas. Los países en que han tenido que recortar volúmenes muy fuertes de las pensiones es porque el Estado estaba quebrado. Y esto es precisamente la base para poder mantener un sistema de pensiones saneado, que el conjunto de las administraciones públicas no tengan déficit público. ¿Qué hace el gobierno socialista nada más llegar a la Moncloa? Lo primero,
no cumplir con la senda de déficit e incrementar el déficit público y decir que eso es bueno y que eso es social. Eso es pues yo cinismo. todavía no acabo de entender por qué... Teníais que cumplir un 2,2 en 2018. Y lo hubiéramos no lo cumplido. Lo hubierais cumplido cuando la Comisión Europea os dijo ya un 2,7 en primavera. La Comisión Europea nunca ha acertado por nosotros y siempre ha sobreestimado nuestro déficit. Que el 2,2 era papel mojado como lo sigue siendo ahora. Entonces, lo primero es que el déficit público es el enemigo de las pensiones. Es veneno puro para las pensiones. La deuda pública es veneno puro para las pensiones porque las pensiones son pagos deuda pública que tocó récord con el Partido Popular en Moncloa, por cierto, 100.4 del PIB. Porque nos dejasteis un déficit público gigantesco. La culpa siempre es de los que vienen detrás, nunca de los que gobiernan. 7 años de gobierno y la responsabilidad es de los que estuvieron antes o de los que vienen después. Yo veo una cosa... Ustedes sabrán. No, es que la historia económica de España siempre es la misma. El PSOE quiebra el país y lo saca el PP. El PSOE quiebra el país y lo saca el PP. Y así vamos 3 veces. Entonces, esta va a ser la cuarta. Señor Nadal, termine, por favor. Volvemos a las pensiones. Tenemos que ir terminando. Que es una parte importante. Lo primero es que necesitamos finanzas públicas saneadas. Segundo, necesitamos crecimiento y creación de empleo. Las pensiones se pagan con cotizaciones sociales y las cotizaciones sociales se pagan con trabajadores que encuentran su empleo. Hombres y mujeres que pagan todos los meses su cotización y los empresarios que los contratan. Y por lo tanto, esa es la base de mantener unas pensiones sólidas. No subieron el IPC, subieron el 1,6%, que está por encima del IPC, porque era lo que la economía podía permitirse en ese momento después de 4 años de crecimiento. Y el doble del IPC las más bajas. Y el doble del IPC las más bajas. Era porque subieron el 1,6% porque lo exigió el PNV, porque había manifestaciones de pensionistas en las calles y doblando el brazo a los que decían no se puede. De momento, el proyecto de ley de presupuestos ya viene con una subida de pensiones mínimas muy importante. Que no estaba dotado presupuestariamente, por cierto. Estaba perfectamente dotado presupuestariamente. Y por último, si no nos hubieran haber podido pagar. Y luego, y lo que no puede ocurrir es que el Partido Socialista, en el presupuesto que presenta en el 19, copia exactamente la misma subida que habíamos pactado entre Ciudadanos y PP. ¡Qué casualidad! Exactamente la misma subida de pensiones, el 1,6 y el 3 de las mínimas. ¿Por qué? Porque la economía seguía creciendo. Si no crece la economía, no se pueden pagar las pensiones. Y esa es la clave de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y esa es la clave de pagar las pensiones. Crecimiento y finanzas públicas saneadas. Bueno, señores, lamentablemente, porque esto podía seguir y además yo creo que con planteamientos, con puntos de vista interesantes que se están colocando, con un debate que también está interesante, bastante respetuoso, ¿no? Gracias. Muy respetuoso y además muy interesante. Sí, señor. Pues no hay tiempo para más, lamentablemente. Yo quiero agradecerles de verdad a Daniel Fuentes, Partido Socialista, Alberto Nadal, Partido Popular, Toni Roldán, Ciudadanos, Jorge Usó, Podemos, su presencia hoy aquí, su tiempo y sus palabras, que les aseguro que han sido muy útiles para los ciudadanos, por lo menos los oyentes de Onda Cero. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos.